Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos con un nuevo vídeo, un vídeo rápido. Vamos a ver, le he hecho una fumigación ayer de este. No os fijéis en el bote de, si se ve la marca, que eso es de un calcio. Voy a aplicar este producto, que lo hago yo de forma casera, el polisulfuro de potasio. Este es hecho en frío, es un poquito más, hay que conseguir algún elemento, a veces es un poco complicado, pero miremos en internet, aquí hay 1000 vídeos de cómo hacer el polisulfuro de calcio o caldo sulfocálcico. Es prácticamente lo mismo, este es un pelín mejor porque tiene potasio y también tiene un poco de silicio. A la gente que me hace las consultas a veces le he dado la receta, que me la han pedido. Pero bueno, en internet de manera gratuita está, también lo podéis encontrar pero si no hay un montón de vídeos de hacer el polisulfuro de calcio, ¿vale? O caldo sulfocálcico, buscáis caldo sulfocálcico, hay 1000 vídeos de cómo se hace. De todas maneras, si no queréis hacer este producto, tampoco pasa nada. Hombre, yo lo veo un poquito mejor que el azufre, ¿vale? Porque también es más bactericida, también tiene su poder insecticida, ¿veis? Ahí estáis viendo con la mochila que yo fumigo mis árboles de aguacate. También quería traer eso al canal. Es un atomizador de la marca Stihl, es bastante bueno. Lo recomiendo bastante. A mí nadie me paga ni me hace promoción ni nada, pero está bien. También hay otras marcas más baratas, pero bueno, ya sabemos que la verdad que Stihl, pues para mí pues es de lo mejor, la verdad. Son un poco caras, pero bueno, duradero, ¿no? Los productos Stihl me refiero. Bueno, ahí estamos viendo el color tan característico. Lo que estaba diciendo, estos caldos sulfocálcicos. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Hago consultas personalizadas para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo, ¿vale? No de manera gratuita, pero sería por un precio económico. También hay un curso de identificación de carencias nutricionales. Cualquier cosa me habláis al WhatsApp. Bueno, ahí vemos cómo al hacer este producto, que es con azufre, es pasar, más que nada es pasar el azufre en polvo mineral. Hay que conseguir un buen azufre y pasarlo a estado líquido, ¿vale? En el mercado, quien no tenga este producto, que tampoco se preocupe, porque en el mercado ya tenemos el azufre y sobre todo como acaricida. También va muy bien los azufres mojables y el azufre, en concreto, si podéis conseguir, si no hacéis este caldo, si podéis conseguir el azufre que viene en estado líquido, azufre líquido para mezclar con el agua, va muy bien como acaricida, ¿vale? Este es un poquito mejor, digo yo, porque tiene potasio y tiene silicio, entonces estamos agregándole a la planta un par de cositas más que le vienen bien, ¿vale? Y también hace un poco de poder de insecticida este caldo. Ahí estamos viendo lo que yo utilizo. Buscar caldo sulfocálcico. Quedaros hasta el final del vídeo. No va a ser un vídeo muy largo para que veáis cómo funciona la mochila. Que tengo ahí me pongo a fumigar para que veáis cómo va. Este tipo de mochilas se llaman atomizadores, ¿vale? Ahí estoy poniendo una cantidad de entre unos 80 90 mililitros para esta mochila que tiene 14 litros. Le he dado una dosis un poco alta. Producto totalmente ecológico, ¿vale? Orgánico. Este producto, miradlo en internet. Este en concreto es el polisulfuro de potasio, un poquito mejor que el otro, porque agregamos potasio y aparte le he puesto en el proceso algas diatomeas, que con eso consigo tener silicio también, ¿vale? Estos productos tienen una durabilidad, una vez que los hagas, de 6 meses a un año. No es recomendable tenerlos más tiempo porque va perdiendo poder, ¿vale? Esto yo lo hago una vez al año y me dura para las aplicaciones del año. Y después, si me sobra un poco, veo qué tal, pues al igual le mando un poquito por el mismo riego. También se le puede poner, ¿vale? Ya que tiene potasio. El otro también te serviría, pero es azufre, acordémonos. Los cultivos, vamos a hablar un poco del azufre a lo rápido. Los cultivos necesitan azufre, pero porque es un
es un nutriente secundario. Lo necesitan, o sea, no en una cantidad súper alta, pero tampoco en una cantidad tan mínima como los microelementos. O sea, lo necesitan en una cantidad considerable. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos una tierra alcalina, podemos hacer buenas aplicaciones de azufre. Si tenemos una tierra ácida, porque el azufre baja el pH de la tierra, ¿vale? Entonces, en mi caso, yo tengo que hacer alguna que otra aplicación de azufre al terreno. Ahí estamos viendo cómo funciona la mochila Steel Atomizador. Va bien, va para pequeños terrenos. Lo que pasa es que, claro, pues hay que cargarla, ¿no? Ese es el problema. Hay que cargarla, pero para pequeños terrenos la verdad que va bastante bien, ¿eh? Y bueno, lo que estaba diciendo, el azufre podemos aplicarlo vía riego para tener las necesidades de azufre. Acordémonos que cuando nosotros compramos un abono químico que pone sulfato, ya estamos aplicando esa cantidad de azufre, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, en el periodo de todo el año aplico algún que otro abono con sulfato. Puedo aplicar un sulfato de potasa, un sulfato de magnesio, que justo ahora este mes voy a aplicar un poquito de magnesio y después un poco de potasio, y ya después, dentro de un par de meses, ya tenemos que ir cambiando el plan de abono para la floración a partir de enero, febrero, por ahí, que ya empiezan los primeros botones florales. Pero bueno, azufre, acordémonos, si nosotros tenemos una tierra alcalina, vamos a aplicar en el periodo del año, vamos a aplicar más azufre, porque es un mineral, es un elemento, es un nutriente que necesita la planta, y también nos viene bien para bajar el pH de la tierra, si tenemos una tierra alcalina. Pero en mi caso, que yo tengo una tierra ácida, si yo aplico mucho azufre al terreno, me va a seguir bajando más el pH. Entonces a mí me conviene, por eso yo aplico el carbonato cálcico, ¿vale? Pero aún así yo no me puedo olvidar de vez en cuando, cada ciertos meses, hacer alguna aplicación con sulfatos, o por ejemplo agregar, pues eso, 2-3 veces al año, ponerle de este mismo líquido, un vía riego, para tener los requerimientos de azufre cubiertos, ¿vale? Acordémonos, tierras ácidas, aplicamos azufre, pero en pocas cantidades. Tierras alcalinas, sí aplicamos azufre, pero lo podemos aplicar en mucha más cantidad, ¿vale? Y acordémonos, los abonos con sulfatos ya te están dando ese azufre que tú necesitas. Bueno, ahí espero que les haya gustado el vídeo, un producto muy interesante, más que nada para que veáis cómo funciona. Es porque tenía algún pequeño ataque de ácaro, del ácaro cristalino, y esto va genial como esto es acaricida, fungicida, también para trips, para cuando el aguacate, bactericida también. Es un producto bastante interesante. Si no conseguís os aconsejo que os animéis y hagáis el polisulfuro de calcio, que es hervir cal con azufre, y conseguís un producto muy parecido a este. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.